Hola, buenos días chicos. Bienvenidos a su clase de biología. Quien les habla por aquí, la profesora Floranja Lizaba. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre un nuevo tema que corresponde a la biotecnología. La biotecnología es realmente una técnica, un conjunto de técnicas, procesos y métodos que tienen muchas aplicaciones tecnológicas y que obviamente al utilizar los seres vivos y a los organismos se van a crear y a modificar generando productos o subproductos que van a tener distintos usos en distintos ámbitos y al final de esta presentación vamos a estar viendo los usos que tiene la biotecnología. De esta manera entonces definimos que la biotecnología es el conjunto de procesos con aplicación tecnológica utilizando como base los seres vivos. Ahora bien, muchachos, fíjense, la biotecnología comprende investigación tanto básica como aplicada y que enfoca distintos ámbitos de la biología como son la biología celular, la biología molecular, la bioinformática e inclusive la microbiología marina aplicada. La biotecnología también incluye la investigación y el desarrollo de sustancias bioactivas y algunos animales que también pueden incorporarse dentro del uso de la biotecnología. Ahora bien, ¿cuáles son los usos que se les da a la técnica de la biotecnología? Primeramente, se puede utilizar para el bienestar de algunos organismos acuáticos. Actualmente, a través de la biología molecular, se utiliza en el diagnóstico celular y las técnicas de ARN, PCR que se utilizan actualmente, inclusive para el descarte por el COVID-19, utiliza la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR. Todo esto es gracias a la biotecnología. También otro de los usos corresponde al manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura. Es preciso recordar entonces que la acuicultura es el cultivo de los organismos acuáticos y la biotecnología nos permite entonces manejar esas posibles enfermedades que puedan generarse en este tipo de cultivos. La biotecnología también se usa, muchachos, en el área ambiental, en el área de manejo ambiental de tóxicos que pueden generar daños al ambiente y a los organismos que allí viven. La biotecnología viene a representar una herramienta, una estrategia para minimizar los efectos que algunos elementos químicos puedan generar al ambiente. En el ámbito de la bioseguridad, también la biotecnología representa una herramienta fundamental, pues también se utiliza en el cultivo y el procesamiento de algunos organismos marinos e inclusive los dulceacuícolas también son utilizados. También la biotecnología es usada como biocombustible. En algunos países, algunos cultivos vegetales son utilizados como un combustible alternativo, además del combustible de los fósiles orgánicos, de los cuales en muchos países hemos estado acostumbrados. Finalmente, el uso de la biotecnología también está asociado a la gestión y el control de los laboratorios que realizan no solamente los análisis clínicos, sino aquellos laboratorios que realizan análisis ambiental. Ahora bien, muchachos, fíjense, para hablar de biotecnología, nosotros tenemos que repasar esta molécula importante que vimos en la biología de tercer año, que corresponde a el ADN. Para que aquellos compañeros estudiantes que no recuerdan qué es el ADN, les recuerdo que es el ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Y es la molécula, una macromolécula que contiene toda la información genética y que está presente en todos los seres vivos. Inclusive, el ADN está presente en algunos virus, aunque nosotros también podemos reconocer que hay algunos virus que solamente tienen ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN también está presente en las algas, en las plantas, en los árboles, ¿ok? Recuerden también que nosotros vimos cómo está formado el ADN. Fundamentalmente está formado, muchachos, por 4 bases nitrogenadas, como son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Recordemos nuestra biología de tercer año, donde hacíamos el esquema y el modelo de Watson y Crick, que ha sido el modelo que describe esta macromolécula y que está formada por una doble hélice, tal cual como nosotros lo estamos viendo en la imagen que aparece adelante. De esta manera,
Reconocemos entonces que el ADN es la macromolécula, el ácido desoxirribonucleico, que tiene toda la información genética y que se encuentra en el núcleo de la célula. El conjunto de esa información genética es lo que se conoce como el genoma. De hecho, hace unos 15 años atrás aproximadamente, se descubrió todo lo que corresponde a el genoma humano. Es decir, que está mapeado, está identificado toda la información genética que posee nuestra especie. Una característica importante y de interés dentro de lo que es la molécula del ADN es el orden que éstas presentan, ¿verdad? Recordemos que la adenina siempre está asociada a la timina, es decir, que la A se une con la T y la C, que es la citosina, se une a la guanina. Esa secuencia y esa unión va a permitir una codificación que va a ser distinta para cada uno de los seres vivos. Recordemos que el ADN es entonces la molécula que está en el núcleo de las células eucarióticas. Y además de transmitir esa información genética, muchachos, el ADN cumple con otras funciones. Veamos cuáles son estas funciones. La primera es la codificación. ¿Qué quiere decir esto? Que la codificación es una de las funciones más importantes que cumple el ácido ribonucleico, es justamente aportar la información que está codificada allí para formar las proteínas, que como ya vimos es una de las biomoléculas más importantes dentro de los procesos biológicos. Otra de las funciones que también cumple el ácido desoxirribonucleico comprende la replicación. ¿Pero qué es la replicación, profe? Bueno, esa molécula de ADN, tal como la vemos acá en la imagen, esta doble hélice, se replica permanentemente dentro de la célula. Y hay un proceso que se conoce como la replicación semiconservativa. ¿Qué es eso, profe? Semiconservativa. Es decir, tenemos dos hebras madres que van a dar a dos hebras hijas. Se conserva la original y se da origen a una célula hija con la misma información genética. La replicación ha de ser idéntica de manera tal que se garantice que la información genética que está codificada en el ADN se transmite a la siguiente generación. Y el otro proceso que cumple también el ADN corresponde al metabolismo celular. ¿Por qué? Porque el ADN también, chicos, interviene en el metabolismo y a través de su auxiliar, de su amigo, de su otra molécula que corresponde al ARN, interviene en lo que corresponde a la síntesis de proteínas. Recuerden que el ARN es una molécula que tiene una sola hebra, una sola cadena, y el ácido ribonucleico, el ADN, tiene dos hebras. Sigamos entonces con nuestra clase de biotecnología. ¿Y por qué tenemos que recordar un poco el tema del ADN? Fíjense, porque la biotecnología justamente está orientada a trabajar con esta molécula para obtener los resultados deseados. Y de esta manera entonces nosotros vamos a trabajar con lo que se conoce con el ADN recombinante. El ADN recombinante viene desde el año 1970, ¿verdad? Y es una modificación, es una alteración de ese ADN y se va a convertir entonces en un ADN recombinante con distintas funciones. Una etapa importante de la historia de la biotecnología tiene que ver justamente con esa modificación de esa fracción de ese ADN, que en sus inicios fue a través de los plásmidos, ¿ok? A través de las células procariotas, porque era un sistema, un ADN mucho más sencillo, más fácil de manipular. Los procedimientos que se utilizan para modificar esa ADN corresponden entonces a la clonación o a la modificación de ese ADN, y lo que se genera es el ADN recombinante. Es una herramienta que se utiliza dentro de la biología molecular a través de enzimas de restricción. Recordemos que las enzimas son proteínas que catalizan las reacciones biológicas que se dan dentro de los seres vivos, chicos. Y que es posible entonces, en el caso de las bacterias, que son células procarióticas, insertar un fragmento del ADN para mejorar genéticamente ese individuo, digamos en este caso esta bacteria, que nosotros estamos manipulando.
esa técnica de modificación, de incorporación de ese fragmento de ADN es lo que se conoce como la técnica de ADN recombinante. Fíjense en el esquema que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Nosotros tenemos una de las vías más expeditas de utilizar el ADN recombinante es justamente a través de la modificación de las bacterias. ¿Por qué? Porque el material genético de la mayoría de las bacterias es un material genético circular, ¿ok? Entonces, fíjense aquí que se incorpora, ¿verdad?, un plásmido a este material genético, tal como lo vemos en las láminas, y finalmente que tenemos el material genético inicial con el plásmido que se ha incorporado, ¿ok? Entonces, ahí es una combinación de su material genético inicial más el que nosotros estamos incorporando. Pero, ¿y qué es la ingeniería genética? Pues la ingeniería genética no es más, muchachos, que como la manipulación deliberadamente, intencionalmente por el investigador, quien está haciendo el trabajo de la información genética del individuo en cuestión. Pero, ¿con qué finalidad? ¿Con qué miras? Bueno, pues hay diferentes usos, ¿verdad? Y depende también de los propósitos del investigador. Tal como nosotros vemos, aquí se trata de una manipulación a nivel celular que va a permitir entonces obtener un producto de acuerdo a la línea de investigación y de acuerdo a los intereses de los investigadores. La generación entonces de ese ADN recombinante puede tener diferentes fines. El más común es determinar cuál es la función que va a tener ese gen que nosotros estamos introduciendo o modificando dentro de ese organismo. Ahora bien, el ADN recombinante es el producto de la modificación de ese ADN y es una molécula justamente resultado de esa modificación, de esa alteración, ¿ok? Es una técnica evidentemente que requiere de mucha precisión, de mucho estudio y un conocimiento previo sobre la información genética que debe poseer ese individuo y esa especie con la cual nosotros estamos trabajando, muchachos. No es una técnica y una tecnología que puede hacer cualquier persona, ha de prepararse, ha de tenerse las herramientas, los recursos, los laboratorios que permitan entonces hacer la modificación efectiva y exitosa de ese ADN. Fíjense que cuando se introduce un ADN recombinado en algún organismo ocurre una modificación genética indudablemente que se va a traducir en un cambio en los rasgos que eran preexistentes a ese individuo. Es como formar un nuevo individuo, ¿ok? Aunque literalmente no es un nuevo individuo, pero sí genéticamente tiene una modificación, una alteración de su información genética, que en este caso es el ADN. Veamos entonces, muchachos, cuáles son las aplicaciones del ADN recombinante. ¿Para qué sirve, profe, trabajar o que los investigadores trabajen con el ADN recombinante? Vamos a ver los campos en los que puede ser útil la técnica del ADN recombinante. Primero, en la industria farmacéutica. Segundo, en la industria alimentaria, la industria agrícola, la biosanitaria y hasta en la parte ambiental. Vamos a ver uno de estos. En la industria farmacéutica. Es bien conocido y han aplicado la técnica del ADN recombinante dentro de la industria farmacéutica. El comienzo de esta técnica comenzó aproximadamente en los años 80 con los estudios que se realizaron con la bacteria Escherichia coli, cuyo ADN fue genéticamente modificado, dando lugar a lo que se conoce hoy como la insulina humana. Fíjense las aplicaciones que puede tener entonces esa técnica de ADN recombinante sobre la salud de los seres humanos. Otra aplicación interesantísima y que además está ahorita de moda a propósito de la situación pandémica en la cual nosotros en Venezuela y en el mundo entero nos encontramos, que es la elaboración de las vacunas. Esta es una aplicación interesante, además muy útil, que va a permitir generar un compuesto que va a conferirle una inmunidad a la persona que está recibiendo la vacuna. La vacuna del ADN consiste en la inyección directa del ADN a través de un plásmido bacteriano. ¿Y qué es lo que hace finalmente?
Ese ADN codifica una proteína viral antigénica que va a generar una respuesta inmunitaria, va a generar una respuesta y va a acompañar al sistema inmunológico de la persona que está recibiendo la vacuna. Cuando nosotros en la actualidad nos estamos colocando la primera, la segunda dosis, y por cierto, la Organización Mundial de la Salud ya aprobó una tercera dosis para algunas de las vacunas, entonces nosotros en lo que estamos recibiendo esas dosis, estamos de allí de alguna manera recibiendo y estamos viendo que detrás de todo eso, muchachos, hay años de investigación y allí está la biotecnología, allí está la modificación y está el empleo del ADN recombinado. También esta técnica se utiliza en la industria alimentaria. Actualmente nosotros encontramos en los mercados gran cantidad de organismos y de productos que han sido genéticamente alterados. Y también nosotros vemos que ha logrado, y muchas empresas dedicadas a la industria alimentaria han logrado reducir los costos, aumentar la producción e inclusive la biotecnología ha permitido diseñar nuevos productos. Hay quienes no están completamente de acuerdo con la alteración genética de los organismos para generar alimentos, que es lo que se conoce como los alimentos transgénicos. Obviamente tienen sus ventajas y sus desventajas, pero inclusive nuestros antepasados hacían una modificación genética muy empíricamente sobre esos cultivos, ¿ok? Que bueno, luego cuando nosotros tengamos nuestra clase podemos abordar un poquito más el tema de la biotecnología en el tema de los alimentos. Ahora bien, chicos, ¿en qué otra área la biotecnología es utilizada? En la parte de la industria agrícola. Y en la imagen aquí que nosotros vemos, fíjense que lo que les comentaba hace unos instantes, justamente la agricultura se ha servido justamente para formar esos nuevos alimentos que son genéticamente modificados. Pero no solamente para eso. Esta técnica ha permitido también, muchachos, a que muchos cultivos se hayan convertido en cultivos resistentes a los herbicidas, resistentes a los virus, ¿verdad?, que destruyen a los cultivos y los hacen más fuertes e inclusive les han permitido sobrevivir sobre condiciones climáticas distintas o condiciones climáticas adversas a las cuales no habían estado acostumbradas. De esta manera, entonces, la técnica del ADN recombinante permite mejorar los productos agrícolas que se están dando y que se están generando para el beneficio de la población. Pero, ¿y qué otro uso tiene la biotecnología y la técnica del ADN recombinante? Pues en el ámbito de la biosanitaria también se utiliza. Se han identificado muchos genes que están implicados en enfermedades y que han permitido entonces la detección y su tratamiento a tiempo, de manera que nosotros podamos darle una respuesta a estas necesidades que existen. Recordemos que en el ámbito sanitario es importante mantener algunos microorganismos en niveles que no se vuelvan patógenos, que no se vuelvan tóxicos a los otros individuos. Algunos ejemplos en el área de biosanitaria corresponde en el uso del ADN recombinante como una técnica diagnóstica para determinar el virus del VIH, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y actualmente también se está utilizando esta técnica como una técnica alternativa en el tratamiento del cáncer. Seguimos, chicos, y ahora un tema interesantísimo, lo mencionaba al principio de esta clase, que corresponde al área ambiental, a la gestión ambiental, que es otro de los ámbitos de aplicación de esta tecnología, ya que hay algunos materiales que son descartados, que están dispuestos dentro del ambiente, que son biodegradables, pero hay otros elementos que son dispuestos, generados probablemente de la industria, que son altamente tóxicos y que el ambiente no tiene la capacidad de depurarlo y de eliminarlo. Esa cantidad de elementos o contaminantes, residuos que se generan al ambiente, muchas veces generan daños no solamente al propio ambiente, sino a todos los seres vivos que están allí.
¿Y qué hacemos entonces con la técnica del AR recombinante? Darle la disposición final, la disposición adecuada a esos tóxicos, de manera tal de que no se generen los daños que ellos, por su naturaleza química, por su naturaleza física, van generando al ambiente. Entonces, fíjense, chicos, cómo la biotecnología es muy amplia, se puede usar en distintos ámbitos. De hecho, ustedes en la literatura consiguen una especie de identificación de biotecnologías por colores, ¿ok? Que también es válido, es una manera de identificar los tipos de tecnologías que actualmente se están utilizando. Veamos que siempre los propósitos, el fin último es mejorar las actividades que se desarrollan dentro de la vida cotidiana de nosotros los humanos y de los seres vivos, porque somos quienes estamos manipulando, somos quienes estamos alterando ese material genético. Ahora bien, ustedes tienen para esta actividad, para este tema que corresponde a la biotecnología, una evaluación que corresponde a un video. En un próximo video con libreto para explicarle esa actividad, yo les voy a dar los detalles e inclusive la manera como nosotros vamos a emplear este interesante tema que corresponde a la biotecnología y que de alguna manera nos va a permitir abrir una ventana sobre esta interesante área de la biología. Por ahora se despide por aquí su profesora Flor Angelizada. Para mí ha sido un gusto estar en esta clase con ustedes. Que pasen un excelente día, muchachos.